entonces para dar entonces como unas ideas claras acerca de lo que hemos discutido, muy buena entonces la discusión que tuvimos el día de hoy. Tengan en cuenta, como ya lo mencionaron también, que cuando un niño y un adolescente tienen una lesión en el hombro, no es solamente ir a buscar fracturas, sino que tengamos también en cuenta que alrededor de esa articulación pues tenemos múltiples tejidos blandos, uno muy importante que es el manguito rotador, el tendón largo y corto del bíceps. Digamos que tener en cuenta muy bien esas lesiones posiblemente tendinosas. Adicionalmente tenemos otras articulaciones adyacentes como la acromioclavicular, y también tenemos la escápula, que muchas veces pues se nos pasan fracturas de la escápula por alto, sobre todo en adultos. En los niños son mucho más raras, pero también tenemos que tener en cuenta entonces de mirar no solamente como el número proximal, sino que también mirar las lesiones asociadas. Empezando entonces con las fracturas de clavícula, como mencionaban, entonces de la clavícula es el primer hueso en osificarse, y su fisis medial es la última en cerrarse cerca a los 18 o 20 años en algunos textos. La unión del tercio medio y el tercio lateral es la más débil y es la que ocasiona, y es la que usualmente se fractura. Y debemos tener en cuenta que la clavícula tiene un gran cubrimiento de tejido blando posterior, y dentro de esos tejidos blandos está un gran periósteo que es grueso, digamos que protege esas estructuras nobles que están posteriores, pero también sabemos que por anterior pues hay un pobre cubrimiento de tejido. Para mencionar entonces que, como ya lo hemos visto hace algunos meses, las fracturas de clavícula en el recién nacido ocurren hasta el 1 al 2% de los partos, usualmente en partos distóxicos y en niños que superan los 4.000 gramos. Lo que vamos a encontrar en esos niños es un reflejo moro asimétrico, una tumefacción o crepitación en la zona afectada. Usualmente son fracturas en leño verde que son asintomáticas. Usted debería ordenar una radiografía y se sospecha lesiones asociadas a pues, adicionales. Sin embargo, sabemos que la conducta principal es no tomar ninguna imagen ante un cuadro clínico pues muy característico. Y hay que explicarle siempre a los padres pues la presencia de un callo óseo, que como ya explicó el profe Toro, va a ser un callo óseo grueso, va a ser un callo óseo muy grande que posteriormente va a remodelar mientras más pequeño sea el niño. Ya hay niños más grandes, a partir de los 5 años y en adolescentes, las fracturas van a tender a ser un poco más desplazadas o muy desplazadas, dependiendo pues a mayor edad, mayor posibilidad de desplazamiento. Generalmente esos niños van a presentar con un hombro que se va a ver abajo, anterior y medial, como ustedes ven en la imagen de la derecha, y usualmente por la gran retracción o contracción de los músculos adyacentes a la clavícula, sobre todo el esternocleidomastoideo, el paciente va a tener entonces la dirección del mentón al lado opuesto. Incluso algunos textos refieren que en estas fracturas, sobre todo pues, en los niños en edades entre los 5 y los 8 años, hay tanta contracción de estos músculos que puede generarse una inestabilidad plantoaxilia. Digamos que también esto en el contexto, si lo pensamos en la fisiopatología de la tortícolis, puede generarse también como esas inestabilidades que también pueden ocasionar mucho dolor. Generalmente estos pacientes obviamente se presentan con edema, dolor y crepitación en la zona afectada. Con respecto al tratamiento sabemos, y digamos que eso es claro en los sexos, como para no ahondar mucho en este tema, es que la fractura de los niños usualmente hasta entre los 14 y los 17 años va a ser netamente conservador. Sin embargo, en los últimos 5 años se han realizado múltiples ensayos clínicos que han, digamos que, debatido el uso de técnicas quirúrgicas para la estabilidad de estas fracturas. Se sabe entonces a ciencia cierta que la recuperación desde 3 meses, desde grupos manejados de manera conservadora respecto a grupos manejados de manera quirúrgica, es exactamente la misma, con diferencias, digamos que en el mayor tiempo de recuperación, favoreciendo la parte quirúrgica, pero digamos que no es muy significativa, solamente una diferencia pues de 1 mes y medio aproximadamente en recuperación y en inicio del movimiento. Sin embargo, sí hay una tendencia de estos textos a sugerir que en pacientes adolescentes, sobre todo después de los 14 años y que sean deportistas de alto rendimiento, se beneficiaría de una conducta terapéutica quirúrgica. Sin embargo, pues es muy controvertido en la literatura, y el mensaje claro que debe quedar entonces con estos niños es que el manejo conservador tiene cabida de manera, digamos que de manera homogénea en todos los textos. Entonces digamos que esto no debe cambiar. Posiblemente van a haber casos específicos de deportistas de alto rendimiento en los cuales se les pudiera sugerir algún tipo de manejo quirúrgico, sobre todo en pacientes muy grandes, de gran tamaño, que requieren pues un retorno deportivo rápido. Sin embargo, el mensaje claro es que las fracturas de clavícula en estos niños es de manejo conservador con cabestrillo, como ya
explicamos anteriormente. Complicaciones muy raras en los niños, son raras en los adultos, en los niños aún mucho más, porque los niños tienen un periósteo muy grueso posterior que evita que estos, digamos que fragmentos óseos, digamos que invadan estos territorios nobles. Obviamente sabemos que atrás tenemos el plexo braquial, la arteria y la vena subclavia, entonces tenemos que tener en cuenta que podría llegar a presentarse y siempre hacer un examen neurovascular muy cuidadoso de la extremidad. Eh, Recordemos pues que también las complicaciones como no unión en los niños son muy raros, pudieran presentarse sobre todo en adolescentes ya cercanos a la edad adulta. Sin embargo es demasiado raro y pudiera presentarse pues como con comorbilidades asociadas como algún defecto pues genético metabólico o algo similar, pero de resto pues es una complicación no esperada. Con respecto a la luxación acromioclavicular, como les mencionaba entonces anteriormente, usualmente los niños, como sabemos, tienen unos tejidos ligamentarios que son muy fuertes y algunos de esos sobrepasan incluso la fuerza del hueso como tal. Entonces, lo que usualmente vamos a ver en estos niños son equivalentes a luxaciones acromioclaviculares como fracturas fisiarias de la fisis lateral de la clavícula. Ellos tienen un periósteo tan grueso y tan regenerativo que incluso, como ustedes ven aquí en esta imagen de la derecha, pudieran en ocasiones formar una segunda clavícula en el sitio donde estaba pues inicialmente la clavícula inicial, y por esto entonces en algunos casos pudieran necesitar algún tratamiento quirúrgico debido pues a molestias en el sitio. Sin embargo, pues esta imagen es para que vean ustedes el gran poder regenerativo que tiene ese periósteo y que también es un periósteo pues es grueso. Digamos que estas luxaciones acromioclaviculares tienen digamos que una configuración en su clasificación similar a la de los adultos, siendo entonces la tipo 1 y la tipo 2 representando algo similar, pues son los esguince de estos ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Posteriormente, entonces, lo que vamos a ver, según esta clasificación, es una luxación posterior, una luxación de más de del 100% de desplazamiento hacia superior y una luxación inferior en la tipo 6. Y teniendo en cuenta pues que, como hemos dicho en múltiples ocasiones, el tratamiento de muchas patologías en los niños no es similar, entonces a la de los adultos también es controvertido cómo se realizaría el tratamiento. Es importante tener en cuenta entonces cuando se sospeche la realización de unas buenas radiografías, sobre todo de una AP verdadera de hombro y una axial, donde podemos ver no solamente este desplazamiento anterior y posterior, sino también en la AP, pues el desplazamiento inferior, y la vista de zanja, que como sabemos es una vista que se toma a 20 grados de inclinación cefálica para determinar realmente cuál es el desplazamiento de estas luxaciones. Como les mencionaba, entonces son muy raras en los niños, usualmente todas pudieran tener cabida a tratamiento conservador. Entonces, como les mencioné, es controvertido sobre todo la realización de reducciones abiertas con reparación en luxaciones tipo 4, 5 y 6, o sea, aquellas que están desplazadas más del 100%, que tienen un desplazamiento inferior o posterior. Es muy controvertido, no hay, digamos, que ensayos clínicos en la literatura que evidencien si esos niños pueden ser llevados o no a tratamientos quirúrgicos, y la tendencia, sobre todo en textos, digamos que en libros, textos propios de la ortopedia infantil, pues se considera que en su mayoría son de manejo conservador. Sin embargo, pues la tendencia ahorita son sobre todo las 4, 5 y 6 a considerar pues métodos terapéuticos eh, como los que ven pues, ustedes en la imagen tipo placa gancho o la reducción pues indirecta con esos botones. Y como vemos en esta imagen, sin embargo, estas técnicas quirúrgicas están reservadas sobre todo en adolescentes ya cercanas a la edad adulta, usualmente también deportistas, porque todas digamos que las lesiones alrededor del hombro, la mayoría de los estudios, digamos que se han intentado hacer en la población pediátrica, son en pacientes adolescentes y que pertenecen pues a grupos deportivos de alto rendimiento. Con respecto a las fracturas de escápula, es importante entonces tener en cuenta que si bien en los adultos es un hueso difícil de analizar en la radiología convencional, en los niños sí que más, porque como ustedes ven, la escápula tiene múltiples centros de osificación secundarios, es un hueso, digamos que incluso tiende a osificarse completamente cercano a la edad de los 22 años, sobre todo
las apófisis que conocemos. Entonces es un hueso muy difícil de analizar y hay que tener una alta sospecha clínica, y de ahí la importancia de tener en cuenta que los patrones de fractura de la escápula en los niños son algo diferente a los adultos, principalmente por la gran cobertura de tejidos blandos que hay alrededor de esta, sobre todo pues, en la parte posterior, y las incisiones ligamentarias. Hay que tener en cuenta entonces también la presencia de lesiones asociadas como de las luxaciones acromioclaviculares, y en el contexto pues, de un posible hombro flotante muy raro en la edad pediátrica, pues también tener en cuenta las fracturas de escápula en este contexto. Generalmente obedecen a traumas de alta energía y por ende va a haber coexistencia de compromiso multisistémico, sobre todo pues fracturas de costillas, neumotórax y hemotórax en general en el contexto del trauma cerrado del pulmón, y lesiones también abdominales y fracturas de otros huesos largos. Tener en cuenta entonces también la presencia de fracturas de sus apófisis, como la apófisis coracoides y la acromion. Generalmente esas se van a presentar entonces por una contracción excéntrica de los tejidos blandos que se insertan en este nivel, y usualmente pues no son detectadas de manera inicial porque hay, digamos, unas lesiones concomitantes que ponen en riesgo la vida. Entonces, digamos que su valoración inicial usualmente pasa por alto. Es importante entonces tener en cuenta en nuestros pacientes igualmente que en la luxación acromioclavicular unas adecuadas radiografías, sobre todo una radiografía digamos que AP de hombro verdadera, que nos puede ayudar sobre todo con fracturas de la glenoides y con fracturas del cuello de la glenoides, que usualmente no pueden verse de manera adecuada en radiografías AP convencionales. Y digamos que el uso de tomografías va a estar muy, digamos que limitado a aquellos niños en los que haya una alta sospecha clínica y una fractura digamos que articular de la fosa glenoidea. En este caso, pues la tomografía sí será indicada. Sin embargo, digamos que el ordenamiento de una tomografía en la edad pediátrica pues, tiene sus limitaciones también. Y la literatura no es clara con respecto a partir de qué edad o qué medidas terapéuticas iniciar en este sentido. Tener en cuenta entonces, como les mencionaba, la posibilidad de una tomografía en pacientes que tengan lesiones articulares, glenoideas articulares, en los cuales pues, el planeamiento quirúrgico, por lo que sabemos pues, que el abordaje es difícil en estos pacientes y sobre todo en pacientes tan pequeños, pues el planeamiento quirúrgico con una tomografía sí nos pudiera ayudar. Pero como les menciono, son extremadamente raras. Y pues las opciones terapéuticas usualmente dadas en la literatura son similares a las de los adultos, una estabilización con una reducción abierta y una afiliación interna pues con métodos, digamos que dependiendo de la personalidad de la fractura, en este caso pues con un tornillo de compresión interfragmentaria. Es importante entonces también tener en cuenta las lesiones asociadas de las apófisis, como vemos aquí entonces esta fractura desplazada de la apófisis coracoides, que también pues por lo que sabemos también es muy rara en los niños, pero que por su inserción digamos que terminosa a este nivel es importante entonces determinar si requiere o no una estabilización quirúrgica, o en este caso pues que se decidió realizarse una estabilización quirúrgica con un tornillo interfragmentario. Sin embargo, esto va a depender del desplazamiento. Como decía el profe Toro, la mayoría de estas fracturas son de manejo conservador. Sin embargo, en los niños no se tiene medidas específicas, tanto como en los adultos, para determinar cuando un fragmento está lo suficientemente desplazado como para no ofrecérsele un manejo conservador y llevar a un niño a un tratamiento quirúrgico. No hay un dato en la literatura, eso va a depender pues, del grado del desplazamiento y la experticia del cirujano. Y tener en cuenta además la presencia del losa acromial. El losa acromial entonces es, digamos que un centro de dosificación secundario que no se fusionó en el acromion y que puede asociarse posteriormente a un pensamiento del hombro y incluso a una tendinitis del manguito rotador. El diagnóstico se realiza usualmente con radiografías axiales y laterales del hombro, en el cual se va a evidenciar pues una falta de unión de ese centro de dosificación, como ven ustedes en la imagen de la mitad, y usualmente pues el tratamiento conservador va a tener cabida en la mayoría de los casos. Sin embargo, pacientes con pensamientos persistentes del hombro o enfermedades del manguito rotador asociadas van a tener pues necesidad de algún tipo de manejo artroscópico. Obviamente este manejo ya usualmente se da en la vida adulta, pero tenemos que tener en cuenta la presencia de este hallazgo radiológico en pacientes que tienen traumas de hombro para no sobrediagnosticar pues lesiones que no existen. Con respecto a las fracturas fisiarias del hombro proximal, pues ya digamos que la profe Milena nos habló muy bien de esto, y sobre todo pues de tener en cuenta que no solamente está
pues la fisis que se presenta pues a nivel del cuello quirúrgico, sino que además pues también tenemos otros tres centros de osificación secundarios en la cabeza y que pues no nos pueden dar cabida a las dudas con respecto al diagnóstico de fracturas que posiblemente no tienen cabida en ese punto. Tenemos que tener en cuenta que al igual que la clavícula, el húmero proximal tiene un periósteo que es muy grueso y que tiene un alto poder regenerativo, que incluso en fracturas que tienen, digamos, un desplazamiento muy severo, muy importante, van a tener una remodelación, digamos que más bien de lo esperada por ese poder regenerativo que tiene el periósteo siempre presente en los huesos, pero más en esos huesos que mencionamos hoy. Usualmente los mecanismos de lesión que se relacionan con fracturas fisiales del húmero proximal, entonces están en relación con caídas, con traumas axiales directos, con la extremidad usualmente en extensión y pues con traumas directos en el hombro afectado. Usualmente la clasificación entonces va a ser la que usamos usualmente con la clasificación de Salter-Harris, sin embargo pues NIR y Horowitz también digamos que expresan unas clasificaciones asociadas sobre todo que tienen que ver con el desplazamiento que tiene la metáfisis con respecto al, a la cabeza humeral como tal, clasificándolo entonces en grados 1, 2, 3 y 4, y según pues el grado de desplazamiento, en el grado 1 que va a ser de menos de 5 milímetros, en grados 3 y 4, digamos que teniendo en cuenta la relación metafisiaria con la cabeza humeral, que está desplazada más de un tercio, dos tercios, menos de dos tercios o más de dos tercios. Tener en cuenta también, y es muy importante, como lo mencionamos siempre en estas charlas, las fuerzas deformantes que tienen los segmentos óseos involucrados. Vemos entonces la fuerza que hace en abducción el manguito rotador como tal, la rotación interna del músculo subescapular y el músculo pectoral mayor generalmente que se va a llevar ese fragmento distal hacia medial, generando pues una mala alineación en valgo de la extremidad. Tengan en cuenta también, es importante en esos pacientes realizar unas buenas radiografías, que usualmente es muy difícil, y sobre todo los primeros niveles de atención, pues donde el radiólogo muchas veces no tiene, o el técnico en radiología no tiene mucha experiencia en la toma de estas proyecciones. Ustedes deben también pues brindar algo de asesoría, porque finalmente van a ser pues los médicos del primer nivel de atención quienes van a observar esas imágenes y deben asegurarse de tener unas muy buenas proyecciones. El tratamiento, entonces, como mencionaba, usualmente es conservador, como mencionaron también los compañeros inicialmente, con cabestrillo, y esto va a depender también, pues, como del grado del desplazamiento, como les menciono, digamos que en la literatura también es controvertido cuando no fijar esas fracturas, sobre todo las extraarticulares, cuando son fracturas muy desplazadas y con alto poder de inestabilidad, sobre todo cuando se llevan a reducciones cerradas, pues el uso de pines lisos siempre va a tener cabida para, digamos que brindar tranquilidad con respecto a posibles desplazamientos posteriores luego de la reducción cerrada, pero usualmente con reducción cerrada y fijar o no con pines es como el arsenal de tratamiento que tenemos nosotros para estos niños. Tener en cuenta que, como les mencionaba, el perio, si es demasiado grueso, lo que va a favorecer no solamente la reducción cerrada como tal, sino en segunda instancia la contención de los fragmentos fisiarios, de los fragmentos, perdón, epifisiarios, eh, luego de la reducción. Y pues como les mencionaba, en fragmentos muy cizallantes o con alta posibilidad de inestabilidad posterior a la reducción, pues la fijación con los pines percutáneos va a mejorar, digamos que el desenlace clínico. Pero como les menciono, usualmente esas fracturas tienen un alto poder regenerativo. Tener en cuenta también las fracturas de la tuberosidad, digamos que con respecto a la mayor, iniciando con la mayor, entonces no hay una medida estándar en la literatura de la ortopedia pediátrica que diga cuándo fijarlas o no. Usualmente se extrapola de los adultos pues, con eh, a desplazamientos de más de 5 milímetros, pero esto va a depender, digamos que de la configuración anatómica del pedazo de fractura. Con respecto a la tuberosidad menor, pues usualmente estas fracturas se dan con una rotación externa rápida. Generalmente estas fracturas se pasan por alto, por eso se debe examinar bien al paciente. Generalmente estos pacientes se presentan con dolor en la rotación externa contra resistencia. Siempre mirar usualmente en la radiografía axilar el desplazamiento de estas fracturas, y como ustedes ven, usualmente este fragmento que está señalado con la flecha blanca iría pues en el sitio anatómico que señala la flecha amarilla. Entonces también tener en cuenta estas fracturas que usualmente se pasan por alto y que generalmente se manejan de manera conservadora con cabestrillo. El manejo quirúrgico es controvertido en estos pacientes y usualmente no se recomienda a menos de que estén cercanos a la edad adulta, y
se haya diagnosticado esto de manera artroscópica. Entonces, digamos que es algo complejo. Con respecto a las complicaciones de las fracturas del húmero proximal, usualmente fracturas fisiarias son el acortamiento del húmero. Como sabemos, pues, el húmero en este punto tiene un alto, digamos que potencial de crecimiento, entonces posiblemente por lesiones fisiarias puede generarse algo de acortamiento. Sin embargo, son acortamientos que no superan los 3 centímetros y que usualmente no generan ninguna repercusión clínica. La malunión en varo también puede presentarse, pero digamos que es muy rara. Las lesiones del plexo braquial y el nervio axilar son extremadamente raras, igualmente que las lesiones de la arteria braquial, y la necrosis de la cabeza humeral también se podría presentar en estos pacientes. Y con respecto a la luxación glenohumeral, pues tengamos en cuenta que los mecanismos de lesión que usualmente se evidencian con esos pacientes son fuerzas indirectas. El 90%, al igual que los adultos, corresponden a luxaciones anteriores. La luxación posterior y inferior son mucho más raras, y para ello nos pudiéramos, digamos, apoyar de las radiografías que ya comentamos y discutimos inicialmente. Usualmente estas lesiones se presentan en adolescentes cuando nos referimos a luxaciones glenohumeral puras, y cuando nos referimos pues, a luxofracturas del húmero proximal, usualmente en niños más pequeños, pues con las fisis abiertas. El diagnóstico entonces es clínicamente similar al de los adultos. Tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes que se presentan con luxaciones recurrentes que generalmente se reducen en el sitio del trauma o en el sitio donde se presenta el evento, y tener en cuenta, los textos hacen hincapié en aquellos pacientes que se presentan con luxaciones voluntarias, sobre todo en niños o adolescentes con algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico, pues tener en cuenta eso también para derivar esos pacientes al profesional que lo requiera. Y las luxaciones glenohumerales puras posteriores, generalmente los niños se van a presentar entonces con aducción y rotación interna. Tener en cuenta que esos niños pudieran presentarse con una apófisis coronoides prominente, que eso pudiera ayudarnos en el diagnóstico, porque como sabemos, la radiografía no es, digamos que, de mucha ayuda en las radiografías posteriores, a menos de que tengamos una buena axilar, que usualmente en estos pacientes es muy difícil. Siempre tengan en cuenta en esas lesiones alrededor del hombro, hacer una adecuada valoración neurovascular. Miren cómo está el axilar. Usualmente pues no podemos evaluar la abducción del hombro por el dolor que se genera en este punto, pero sí podemos examinar bien, digamos que de manera táctil, la sensibilidad en este punto, para que no se nos pasen lesiones neurovasculares asociadas. Ten en cuenta también que las reducciones de estas luxaciones puras o luxaciones o luxofracturas, pues como sabemos, no debería realizarse en el primer nivel de atención, y es similar a la de los adultos, con las diferentes técnicas como la técnica hipocrática o esta técnica que también es buena, pero como les menciono, pues son muy raras en la población pediátrica. Con respecto al tratamiento, entonces siempre evaluar neurovascular post-reducción, siempre con radiografías ortogonales, examinar que si hay una adecuada reducción, usualmente es cabecillo máximo por 2 semanas, e iniciar rehabilitación precoz. Complicaciones, como les mencioné, entonces está la inestabilidad recurrente, las lesiones neurovasculares, la necrosis de la cabeza humeral es muy rara en las luxaciones glenohumerales puras, y el dolor recurrente sí puede generarse sobre todo cuando se presentan este tipo de lesiones como lesiones tipo Bankart de las glenoides de tipo Hill-Sachs de la cabeza humeral, o si son posteriores pues estas lesiones reversas. Y por último, las lesiones del manguito rotador, solamente unas palabras acerca de esto. Como yo le preguntaba ahorita a Santi, son muy raras y generalmente obedecen a evoluciones óseas, son lesiones equivalentes del manguito rotador, por tener pues digamos que complicación en su inserción. Generalmente las lesiones parciales del manguito rotador se producen en adolescentes deportistas, y digamos que la mayoría son de manejo conservador. El tratamiento artroscópico en pacientes adolescentes es muy cuestionado. Sin embargo, en pacientes deportistas overhead, o que utilizan o que están, digamos, inscritos a deportes por encima del hombro, pueden generar por trauma repetitivo lesiones parciales del manguito rotador, que posteriormente van a necesitar un tratamiento artroscópico.